Te doy la bienvenida a los libros del saber. Te saludo tu amigo de confianza, Dr. Mark. Hoy conversaremos de la obra Imprudencia de un diplomático inconveniente del autor Guillermo Cochés. Normalmente en la democracia se busca elegir a personas que representen los intereses de la población. Algunos consideran como lo más importante una excelente preparación, estudios académicos. Otras personas consideran que es indispensable el contacto humano, el entendimiento, aunque no haya todo el recurso académico para llevar adelante la situación. Después de que tenga la voluntad, todo está bien. Y esa es una de las ideas más comunes que existe de la democracia. Simplemente porque en algún momento fue así. Las personas elegían a aquellos que realmente eran opciones viables para conseguir lo que necesitaban los países. Sin embargo, desde hace muchos años la realidad ha cambiado. Rara vez estas personas que son honestas, pulcras, respetables, que tienen el conocimiento, pero que también tienen la habilidad de llevar adelante los progresos que necesitan los países, llegan a las elecciones. ¿Y esto por qué? El sistema está diseñado de tal manera que no los mejores preparados ni los de mejores intenciones lleguen normalmente a la elección. Y ocurre una figura muy peculiar, pero que ha tomado auge en América Latina e inclusive muchas otras partes del globo terráqueo, que es el caso de votar por el menos malo. Una idea muy simple, pero a la vez con mucho que analizar. El menos malo es decir, ¿cuál de los dos candidatos es peor? Pero alguno, sopesando lo otro, causará menos daño. Y esto lo podemos observar en el libro en la siguiente parte. Para 2008 yo estaba entre las muchas personas que a nivel mundial observábamos con detenimiento la delicada situación política, económica y social de Venezuela, por mi relación con los dirigentes políticos de ese país de distintas tendencias. Por eso entendía que los asuntos de fondo que llevaron a la población a apoyar a un personaje desconocido como Hugo Chávez están presentes con características más particulares aquí en Panamá. Así que podía prever que tendríamos en algún momento un personaje como él en este país. Peor aún, presentí que eso se podía adelantar si llegaba a la presidencia Balbina Herrera. Ese presentimiento despertaba en mí profundos temores. Para mí eso era aterrador. Se llegó a rumorar que Chávez, al igual que hizo con otros candidatos en el continente, hizo sustanciales aportes a la campaña de Balbina Herrera y que su contacto con los oficialistas venezolanos decían que era Héctor Alemán. Por eso el 18 de julio de 2008, en mi acostumbrada columna de opinión en el Panamá América, expuse lo trascendental que resultaba una alianza invencible, no para derrotar al PRD, como ya lo había dicho el propio Martinelli, y hasta Billy Ford, el conocido expresidente de Endara, sino para combatir la pobreza, el desempleo, la corrupción y la inseguridad que se habían convertido en una pesadilla para gran parte de la población. Este extracto demuestra lo importante de la idea que plasmamos: elegir al menos malo. El señor Cochés decidió apoyar a Ricardo Martinelli en aquellas elecciones. Y quiero señalar estas palabras. Martinelli me convenció con sus discursos. Lo sentí muy honesto,
pero también tengo que señalar que tuvo un déjà vu. Era la misma situación que se presentó en las elecciones de 1999, cuando ganó Mireya Moscoso. No había alternativas. Uno tenía que escoger al menos malo. Por eso no quise dar una respuesta inmediata. Y es esta complejidad que afrontó el escritor, que la afrontan normalmente los pueblos, que viendo un vacío en el liderazgo que necesitan los países, dejan de lado el votar a conciencia por sopesar si el candidato de tal partido pertenece a un gobierno que acaba de ocurrir, que fue corrupto, o se fijan también en la inmediatez y se olvidan de elecciones pasadas y de gobiernos anteriores, como ocurre en la República de Panamá. Pero esta complejidad que se ve en un individuo, muchas personas al final del día sienten que su voto no vale, que nada cambiará, porque si todas las alternativas son iguales, de una u otra manera todas van a perjudicar. ¿Y qué se puede hacer? No se puede hacer nada, porque las cosas seguirán siendo así, porque los más preparados, porque los más capacitados, porque los que realmente pueden hacer los cambios y tienen la voluntad verdadera, no serán tomados en cuenta. Tendrán pocas posibilidades de llegar a las elecciones, serán los pocos. Y el sentimiento que describe a un pueblo entero son estas palabras. Ahora, viendo en retrospectiva el asunto, quizás lo que realmente quería Martinelli era aprovechar mis años en la política, de la cual carecía mucho de sus principales dirigentes. Tenía muchos contactos en todos los partidos, en los medios, en el mundo diplomático. Conocía a muchos y sabía moverme como pez en el agua en los escenarios más complejos. La confianza es un valor indispensable para el desarrollo de la sociedad. Se puede observar en culturas orientales cómo incluso tiene que ver con el honor. Si una persona confía en que se van a cumplir las promesas que tanto se hacen en campaña, cuando los pueblos creen en todo lo que se dice y se topan después con esa realidad, se pierde la confianza, se pierde el respeto y se pierde la sociedad misma. Imprudencias de un diplomático inconveniente narra muchos sucesos importantes en el desarrollo de Latinoamérica, pero también muestra la cara de los pueblos que elecciones tras elecciones sufren los engaños de aquellos políticos deshonestos que tienen otros intereses y no los de servir a aquellos que lo eligieron, sino servirse de los tesoros del Estado. Te ha hablado tu amigo de confianza, Dr. Mark, y nos veremos la próxima.